La sala del tribunal estaba en absoluto silencio. Solo se escuchaba el golpeteo impaciente de los dedos del juez José López sobre su escritorio de caoba. Sus ojos recorrían con desprecio la figura que tenía frente a él. Un hombre de 57 años, delgado, con barba grisácea, desprolija, vistiendo una camisa a cuadros desgastada y un blazer que había conocido días mejores. El hombre sostenía un documento amarillento entre sus manos temblorosas. «Meritísimo», comenzó el hombre con voz grave pero respetuosa. «Conforme al artículo 34A del Código de 1978, solicito que se considere». La carcajada del juez López cortó el aire como un látigo. Fue una risa alta, cruel, despiadada. Los presentes en la sala giraron sus cabezas, algunos con incomodidad, otros con curiosidad morbosa. El juez tomó el documento de las manos del hombre, lo miró apenas unos segundos y la risa se intensificó. «Un código de 1978», exclamó López, limpiándose una lágrima imaginaria del ojo. «¿Usted es un abogado o un historiador aficionado? Su defensa es tan irrelevante como su apariencia, señor». «King, ¿verdad?». Robert King permaneció inmóvil. Su rostro no mostró ira, ni vergüenza, ni humillación. Solo una calma profunda, casi inquietante. Esa calma que viene de haber enfrentado cosas mucho peores que el escarnio de un hombre en una toga. El juez López se inclinó hacia adelante, su sonrisa transformándose en algo más oscuro, más vengativo. «Culpado. Pague la fianza máxima permitida por ley. Alguacil Martín, ayude a este caballero a encontrar la salida». En ese momento, mientras el alguacil se acercaba para escoltarlo, Robert King hizo algo extraño. Su mano derecha se elevó lentamente hacia la solapa de su viejo blazer, y sus dedos tocaron con reverencia un pequeño broche antiguo. No era nada llamativo, un simple emblema de metal desgastado que podría confundirse con cualquier insignia de veterano que se vende en tiendas de segunda mano. Pero el alguacil Martín lo vio. Y su rostro, hasta ese momento profesional e impasible, se transformó completamente. La sangre abandonó sus mejillas. Sus ojos se abrieron como platos. Había reconocido algo que el juez López, en su arrogancia, jamás podría comprender. Pero para entender la fuerza que Robert King necesitó tener en ese momento, para comprender por qué un hombre permitiría ser humillado públicamente sin defenderse, necesitamos volver al punto en que todo comenzó. Necesitamos conocer quién era realmente Robert King antes de que el destino lo llevara a esa sala de tribunal. Pero antes de sumergirnos en esta historia de honor y humildad, si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo no necesita gritar para ser escuchado, ayúdanos a honrar a estos veteranos olvidados. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de verdadero valor. Porque en un mundo que celebra el ruido, nosotros celebramos el silencio de quienes lo dieron todo sin pedir nada a cambio. 3 meses antes de ese día en el tribunal, Robert King vivía en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Cada mañana, a las 6 en punto, se levantaba y preparaba café en una vieja cafetera italiana que había comprado en una tienda de empeño. Su rutina era simple: café, periódico y luego caminar hasta el parque donde alimentaba a las palomas. Para cualquiera que lo viera, Robert era simplemente otro veterano olvidado, uno más de los miles que regresan del servicio militar y se pierden en el anonimato de la vida civil. Nadie en su edificio sabía que en su closet, guardado en una caja de madera sellada, descansaba una colección de condecoraciones que harían palidecer a la mayoría de los generales activos. La estrella de plata por valor, la Legión del Mérito, el corazón púrpura, no 1 sino 3. Y algo más raro todavía, la medalla de servicio distinguido en justicia militar, otorgada solo a aquellos fiscales militares que han servido con distinción excepcional en zonas de combate. Pero Robert no hablaba de esas cosas.
Había aprendido hace mucho tiempo que el verdadero honor no necesita ser proclamado. Su vida cambió una tarde de octubre cuando recibió una notificación judicial. Un antiguo compañero de su unidad, desesperado y sin opciones, había usado el nombre de Robert como referencia en un préstamo que nunca pagó. Por una complicación legal absurda, Robert había sido señalado como cómplice. Era ridículo, por supuesto. Cualquier investigación mínima habría revelado la verdad. Pero Robert, fiel a su naturaleza, decidió no contratar un abogado. «Serviré como mi propio defensor», le dijo al funcionario del tribunal que lo llamó para confirmar su presencia. La verdad no necesita intermediarios. Era un error que pronto descubriría cuán costoso podía ser. Los días previos al juicio, Robert se preparó meticulosamente. Revisó viejos códigos militares, precedentes legales de su época como fiscal militar, y preparó una defensa que cualquier abogado competente habría reconocido como sólida. Pero había un problema. Robert no había practicado derecho en casi 15 años. Su lenguaje legal era anticuado. Sus referencias eran de una época que el sistema judicial moderno había dejado atrás. La mañana del juicio, Robert se vistió con lo mejor que tenía. Su camisa a cuadros más limpia, el blazer que había usado en su última conferencia militar, y sus zapatos negros pulidos hasta que brillaban como espejos. En su solapa colocó cuidadosamente su insignia de servicio, ese pequeño emblema que representaba 25 años de servicio legal impecable en las Fuerzas Armadas. No era vanidad, era recordatorio. Un recordatorio silencioso de quién había sido, de lo que había representado. Robert llegó al tribunal 40 minutos antes de su hora asignada. Se sentó en uno de los bancos de madera del pasillo, revisando sus notas por última vez. A su alrededor, abogados bien vestidos hablaban en jerga legal moderna, llevando maletines de cuero genuino y exudando esa confianza que viene del poder y la preparación profesional. Nadie lo miró dos veces. Era invisible. Cuando su caso fue llamado, Robert entró a la sala con paso firme pero humilde. El juez José López ya estaba en su estrado, revisando documentos con expresión aburrida. Levantó la vista apenas cuando Robert se acercó al podio del acusado. «Señor King», preguntó López sin interés real. «¿Está representado por un abogado?» «No, meritísimo. Me represento a mí mismo». López suspiró, como si acabara de recibir la peor noticia del día. «Por supuesto que sí. Muy bien, procedamos rápidamente. Fiscal, presente su caso». La fiscal, una mujer joven de no más de 30 años llamada Sandra Ruiz, presentó su acusación de manera eficiente. Explicó que Robert King había firmado como garante de un préstamo de $40,000 que nunca fue pagado. El prestamista estaba demandando y Robert, como garante, era legalmente responsable. Cuando le tocó el turno a Robert, se levantó con sus papeles amarillentos en mano. Su voz era clara, respetuosa, pero firme. «Meritísimo, comprendo la acusación. Sin embargo, según el artículo 34A del Código Militar de Procedimientos de 1978, cuando un soldado en servicio activo...» «Un momento», interrumpió el juez López, levantando una mano. ¿Dijo 1978? ¿El Código Militar de 1978? «Sí, meritísimo. Verá, cuando firmé ese documento yo estaba técnicamente bajo». López tomó los papeles de las manos de Robert sin pedir permiso. Sus ojos recorrieron las páginas y entonces sucedió la risa. Primero fue una sonrisa burlona, luego una risa contenida y finalmente una carcajada abierta y cruel que resonó por toda la sala. «Un código de 1978», repitió López, mirando a la sala como si buscara cómplices en su burla. «Señor King, usted es consciente de que estamos en el año 2025, 47 años después». Algunos presentes en la sala rieron nerviosamente. Otros miraron hacia abajo incómodos. Robert sintió el calor de la humillación en su cuello, pero su rostro permaneció sereno. «Meritísimo, el código aún es aplicable cuando se trata de silencio», ordenó López, su diversión transformándose en irritación.
Señor King, su defensa es tan obsoleta como su vestimenta. Esta corte no tiene tiempo para nostalgia militar mal aplicada. ¿Tiene algo relevante que decir o seguiremos perdiendo el tiempo con documentos que deberían estar en un museo? Robert abrió la boca para responder, pero López continuó, implacable. Déjeme adivinar, ¿es usted uno de esos veteranos que cree que su servicio militar le da derecho a tratamiento especial? ¿Que las leyes no aplican igual para usted porque una vez usó un uniforme? Las palabras golpearon a Robert como puñetazos físicos. No por su crueldad, sino por su profunda injusticia. Él jamás había pedido tratamiento especial. Jamás había usado su servicio como excusa o como escudo. Todo lo que había hecho era tratar de explicar un tecnicismo legal que en su tiempo habría sido perfectamente válido. Pero López no había terminado. Se puso de pie, su toga negra haciéndolo parecer más grande, más intimidante. Señor King, voy a hacer algo que debería haberse hecho desde el inicio de este caso. Voy a ahorrarle tiempo y dinero a esta corte. Lo declaro culpable de responsabilidad contractual. La fianza máxima es de $50,000. Tiene 30 días para pagar o enfrentará embargo de bienes y posible detención por desacato. Un murmullo recorrió la sala. Incluso la fiscal Sandra Ruiz parecía sorprendida por la severidad de la sentencia. Meritísimo, intentó Robert una última vez. Su voz aún calmada pero con un toque de urgencia. Si me permite solo explicar el contexto, la explicación está en su apariencia, señor King, explotó López. Un hombre que se presenta a una corte de justicia vestido como si fuera a cortar el césped, defendiéndose con papeles viejos y teorías obsoletas. ¿Qué más necesito entender? Usted no se tomó este proceso en serio, así que yo tampoco lo haré. Alguacil Martín, escolte al señor King fuera de esta sala. Este caso está cerrado. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Robert King permaneció inmóvil por un momento, sus manos aún sosteniendo los papeles amarillentos que habían sido su intento de defensa. Entonces, con movimientos lentos y deliberados, dobló los documentos y los guardó en el bolsillo interior de su blazer. Fue en ese momento, mientras se giraba para irse, que su mano se elevó hacia su solapa. Sus dedos encontraron el pequeño broche, ese emblema que había llevado con tanto orgullo durante 25 años. Lo tocó suavemente, no como gesto de vanidad o arrogancia, sino como recordatorio. Un recordatorio de que la verdadera autoridad no proviene de un estrado o una toga, sino del servicio silencioso y la integridad inmutable. El alguacil Martín se acercó para escoltarlo. Era un hombre de unos 30 y tantos años, con la postura rígida de alguien que había servido en las Fuerzas Armadas. Cuando su mirada cayó sobre el broche en la solapa de Robert, algo cambió en su expresión. Primero fue confusión, luego reconocimiento y finalmente horror absoluto. Martín conocía ese emblema. No era una simple insignia de veterano que podía comprarse en cualquier tienda. Era la insignia de fiscal militar de alto rango, otorgada únicamente a aquellos oficiales que habían alcanzado el grado de coronel o superior en el cuerpo de justicia militar. Martín mismo había servido bajo las órdenes de un coronel que llevaba ese emblema y sabía exactamente lo que significaba. Significaba poder. Significaba años de servicio distinguido. Significaba que el hombre que acababa de ser humillado públicamente no era un simple veterano olvidado, sino alguien que había ocupado uno de los puestos más respetados y temidos en toda la estructura militar. El rostro de Martín palideció. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras guiaba a Robert hacia la sala de detención temporal. Cada paso que daba, su mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había un coronel del Cuerpo de Justicia Militar siendo tratado como un criminal común? ¿Y por qué no había dicho nada? ¿Por qué había permitido la humillación sin revelar quién era realmente? Robert caminó con dignidad hacia la pequeña habitación de detención. Antes de que la puerta se cerrara, miró a Martín a los ojos. No dijo nada,
Pero en esa mirada había algo que el joven alguacil comprendió perfectamente. Haz lo correcto. La puerta de la sala de detención se cerró con un clic metálico. Robert King se sentó en la única silla disponible, una estructura de plástico barato que crujió bajo su peso. Sus manos descansaban tranquilas sobre sus rodillas, pero su mente estaba lejos de allí. Estaba recordaba Kandahar 2011, cuando había procesado a un comandante corrupto que vendía provisiones en el mercado negro. Recordaba Bagdad 2007, cuando su testimonio había salvado a 3 soldados inocentes de cargos falsos de crímenes de guerra. Recordaba Camp Pendleton 1995, cuando había sido él mismo quien estableció el precedente legal que protegía a los soldados de procedimientos judiciales arbitrarios. Había dedicado 25 años de su vida a asegurar que la justicia militar funcionara correctamente, que ningún soldado fuera condenado sin un proceso justo, que ningún oficial abusara de su autoridad. Y ahora, en una corte civil, había experimentado exactamente el tipo de abuso de poder que había pasado su carrera combatiendo. La ironía no se le escapaba. Mientras tanto, en la sala del tribunal, el alguacil Martín había vuelto con paso rápido. Su corazón latía con fuerza. Tenía que confirmar lo que había visto. Tenía que estar seguro antes de hacer lo que estaba a punto de hacer. Se acercó al escritorio del juez López, que estaba revisando el siguiente caso con expresión aburrida. Martín esperó un momento respetuoso, pero López lo ignoró completamente. «Meritísimo», dijo Martín finalmente, su voz tensa. «¿Qué quieres, Martín?» «Estoy ocupado. Necesito verificar algo sobre el caso anterior». «El señor King, puedo ver su expediente completo». López suspiró con exasperación. «¿Para qué? El caso está cerrado. Culpable, fianza establecida, siguiente». «Con todo respeto, meritísimo, creo que hay información que debería revisarse». López finalmente levantó la vista, irritado. «Martín, ¿desde cuándo un alguacil cuestiona las decisiones de esta corte?» «Desde que vi su insignia, señor». Hubo un momento de silencio. López frunció el ceño. «¿Qué insignia?» «La insignia en su solapa. Es una insignia de fiscal militar de alto rango. Solo los coroneles o superiores del Cuerpo de Justicia Militar pueden llevarla». López soltó una risa despectiva. «Martín, esas cosas se pueden comprar en cualquier tienda militar de segunda mano. ¿De verdad vas a interrumpir mi trabajo por un pedazo de metal barato?» «No, señor. No si es auténtica». Algo en el tono de Martín hizo que López se detuviera. El alguacil no era del tipo que hacía dramas innecesarios. Si estaba insistiendo, había una razón. «Está bien», dijo López, arrojando el expediente hacia Martín. «Tienes 5 minutos para satisfacer tu curiosidad. Luego vuelves a tu trabajo». Martín tomó el expediente y corrió hacia la oficina administrativa. Su teléfono celular ya estaba en su mano. Marcó un número que había jurado nunca usar, excepto en emergencias. La línea directa del Departamento de Asuntos de Veteranos Militares de alto rango. El teléfono sonó una vez. 2 veces. Departamento de Abar, Teniente Rodríguez al habla. Habla el alguacil Martín Suárez. Corte Civil número 3, Ciudad Capital. Código de verificación Delta 73. Necesito confirmación inmediata de identidad y rango militar. Hubo una pausa. Adelante con los datos, alguacil. Nombre, Robert King. Edad aproximada, 57 años. Insignia, fiscal militar de alto rango. Necesito confirmar autenticidad y grado. Escuchó el tecleo rápido de un teclado. Luego silencio. Un silencio que se extendió demasiado tiempo. Alguacil Suárez, dijo finalmente el teniente Rodríguez, y su voz había cambiado completamente. Ya no era la eficiencia burocrática de un funcionario. Era respeto puro y duro. Confirmo identidad. Coronel Robert James King, retirado. Ex fiscal jefe de la Primera División de Justicia Militar. 25 años de servicio activo. Condecorado con Estrella de Plata, Legión del Mérito, 3 Corazones Púrpura y Medalla de Servicio Distinguido en Justicia Militar. Martín sintió que sus piernas se debilitaban. Dios santo, alguacil, ¿cuál es la situación del coronel King? Acaba de ser sentenciado a pagar una fianza de $50,000. Después
de que el juez presidente se burlara de él públicamente y lo declarara culpable sin permitirle terminar su defensa. El silencio del otro lado de la línea fue glacial. Alguacil Suárez, bajo el Protocolo de Protección de Honor Militar, sección 12, párrafo 4. Usted está autorizado y obligado a iniciar un código de restauración de honra. ¿Comprende? Sí, señor. ¿Cuál es el procedimiento? Detenga todos los procedimientos inmediatamente. No permita que el coronel King sea procesado o liberado hasta que llegue la autoridad competente. Estamos despachando al teniente coronel Hernández. ETA, 15 minutos. La llamada terminó. Martín guardó su teléfono y corrió de vuelta a la sala del tribunal. Sus manos temblaban. En sus años como alguacil, nunca había sido parte de algo así. Nunca había presenciado un código de restauración de honra, pero había escuchado historias. Historias de lo que sucedía cuando un veterano condecorado era tratado con falta de respeto por autoridades civiles que no comprendían a quién estaban enfrentando. Entró a la sala del tribunal, donde el juez López ya estaba llamando al siguiente caso. Martín caminó directamente hacia el estrado, interrumpiendo: «Meritísimo, necesito hablar con usted, ahora, es urgente». López lo miró con furia. «Martín, esto es sobre Robert King, señor, y le sugiero que me escuche». Algo en la expresión de Martín, algo en la urgencia absoluta de su voz, hizo que López se detuviera. Con un gesto irritado, suspendió la sesión temporalmente y bajó del estrado. Martín lo llevó a un lado, fuera del alcance del micrófono. ¿Qué es tan importante que no puede esperar? Ciseo López Martín le entregó una nota que había escrito apresuradamente. En ella, con letra temblorosa, había escrito: «Robert King, coronel retirado, ex fiscal militar jefe, insignia auténtica, código de restauración activado, autoridad militar en camino». López leyó la nota, la leyó de nuevo. El color comenzó a drenar de su rostro. «¿Esto es una broma?», susurró. «No, señor. Acabo de confirmar con el Departamento de Asuntos de Veteranos. La insignia es real, todo es real». López sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había humillado públicamente a un coronel retirado del Cuerpo de Justicia Militar. Había usado su autoridad para burlarse de alguien que, en su tiempo de servicio, había tenido más poder legal que el que López tendría jamás en toda su carrera. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó López, y por primera vez en años su voz sonó pequeña, asustada. «Suspender el tribunal, señor. Mantener a todos en sus lugares. Y esperar». López regresó al estrado con piernas temblorosas. Su toga, que momentos antes había sido símbolo de autoridad absoluta, ahora se sentía como una mortaja. «Este tribunal», anunció con voz que apenas reconocía como suya, «está temporalmente suspendido. Todos deben permanecer en sus lugares hasta nuevo aviso». Los murmullos de confusión llenaron la sala. La fiscal Sandra Ruiz miró a su asistente con perplejidad. Los abogados presentes intercambiaron miradas. Nunca habían visto al juez López lucir así, pálido, sudoroso, asustado. Los minutos pasaron como horas. López permaneció sentado en su estrado, mirando la puerta de entrada del tribunal, como si esperara que en cualquier momento se abriera y entrara su peor pesadilla. No estaba equivocado. A las 3:47 p.m., exactamente 15 minutos después de la llamada del alguacil Martín, las grandes puertas de madera del tribunal se abrieron de golpe. El teniente coronel Hernández entró como una tormenta. Era un hombre de unos 50 años, alto, de espaldas anchas, con el uniforme de gala de la justicia militar perfectamente planchado. Las condecoraciones en su pecho brillaban bajo las luces fluorescentes del tribunal. Su presencia llenaba el espacio, demandaba atención, exigía respeto. Dos oficiales más lo acompañaban, también en uniforme de gala. Sus botas golpeaban el suelo de mármol con precisión militar perfecta. No miraron a nadie. No se detuvieron. Caminaron directo al centro de la sala, ignorando completamente al juez López. «¿Dónde está el coronel King?». La voz del teniente coronel Hernández retumbó en la sala como un trueno.
El silencio era absoluto. Nadie se atrevía a respirar. El alguacil Martín, que había permanecido en posición de firmes desde el momento en que las puertas se abrieron, señaló hacia la sala de detención. En la sala de retención temporal, teniente coronel. Hernández asintió. Luego, por primera vez, dirigió su mirada hacia el estrado donde el juez López estaba sentado. Fue una mirada que no contenía ira, sino algo mucho peor: decepción absoluta. «Usted es el juez José López». López se puso de pie tembloroso. «Sí, señor, yo soy. Teniente coronel Carlos Hernández, Departamento de Justicia Militar, División de Asuntos de Honor. Estoy aquí bajo autoridad del Protocolo de Restauración de Honra, sección 12, en respuesta a un incidente de escarnio público contra un oficial condecorado de las Fuerzas Armadas». Hernández sacó un documento oficial de su chaqueta y lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. «¿Confirma usted que hace aproximadamente 30 minutos sentenció a un individuo llamado Robert King?» «Yo, sí, señor». «¿Pero no sabía que le permitió completar su defensa?» López tragó saliva. Él estaba usando códigos obsoletos y... «Juez López». La voz de Hernández era glacial. «Le hice una pregunta simple. ¿Le permitió completar su defensa?» «No, señor». Se burló de él públicamente. El silencio se extendió. «Juez López, responda la pregunta». «Yo hice comentarios sobre la relevancia de su...» Se burló de él. Esta vez, la voz de Hernández subió de volumen, llenando cada rincón de la sala. «Sí», susurró López. «Sí, lo hice». Hernández asintió lentamente. Luego se giró hacia la sala completa, su voz ahora clara y formal, como si estuviera pronunciando un veredicto. «Para el conocimiento de todos los presentes, el individuo que este tribunal acaba de humillar y sentenciar es el coronel Robert James King, retirado con honores». Durante 25 años, el coronel King sirvió como fiscal militar en 3 zonas de combate activo. Procesó a más de 200 casos, desde fraudes menores hasta crímenes de guerra. Fue condecorado con la Estrella de Plata por su valor en Kandahar, cuando bajo fuego enemigo rescató evidencia crucial que exoneró a 4 soldados inocentes. Los murmullos llenaron la sala. Hernández continuó implacable. Fue herido 3 veces en cumplimiento de su deber, recibiendo el corazón púrpura en cada ocasión. Su trabajo estableció precedentes legales que todavía se usan en las academias militares. Y la insignia que lleva en su solapa no es un simple broche. Es el emblema de fiscal militar de alto rango, otorgado únicamente a aquellos que alcanzan el grado de coronel o superior en el Cuerpo de Justicia Militar y que han servido con distinción excepcional. Hernández se giró nuevamente hacia López, que ahora estaba completamente blanco. Ese hombre dedicó su vida a asegurar que ningún soldado fuera condenado sin un proceso justo, que ningún oficial abusara de su autoridad, que la justicia funcionara correctamente. Hernández hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. «Y usted, juez López, lo humilló». «Lo ridiculizó. Le negó el derecho básico de presentar su defensa completa. Yo no sabía», comenzó López. «No, usted no sabía, porque no se tomó el tiempo de averiguar, porque vio a un hombre vestido con humildad y asumió que no merecía respeto». Hernández señaló hacia la sala de detención. «Alguacil Martín, traiga al coronel King». Martín se movió inmediatamente, abriendo la puerta de la sala de detención. Robert King emergió, caminando con la misma dignidad tranquila con la que había entrado horas antes. Sus ojos recorrieron la escena. El teniente coronel Hernández, los oficiales de uniforme, la sala en completo silencio. Comprendió lo que había sucedido. Cuando Robert alcanzó el centro de la sala, el teniente coronel Hernández dio 3 pasos hacia adelante. Luego, con un movimiento preciso y perfecto, llevó su mano derecha a su frente en una salutación militar impecable. «Coronel King», dijo Hernández, su voz llena de respeto profundo. «Es un honor, señor». Robert King, después de un momento que pareció eterno, devolvió el saludo con la misma precisión militar.
Su mano se elevó firme hacia su frente, manteniéndose allí por 3 segundos exactos antes de descender. No dijo nada, no necesitaba decir nada. Entonces sucedió algo extraordinario. El alguacil Martín, que había permanecido en posición de atención, llevó su mano a la frente en saludo militar. Sus ojos brillaban con emoción contenida. «Coronel», dijo simplemente, su voz quebrándose ligeramente. Los 2 oficiales que acompañaban a Hernández también saludaron al unísono. «¡Señor!». Y entonces, como una ola que se extiende por el océano, otros en la sala comenzaron a ponerse de pie. Un hombre mayor en la galería pública, con una gorra de veterano desgastada, fue el primero. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón, y llevó su mano temblorosa a su frente. «Por su servicio, coronel», dijo con voz ronca. Otro veterano, más joven, tal vez de la Guerra del Golfo, se levantó inmediatamente después. Luego otro y otro. Incluso algunos abogados presentes, aquellos que habían servido en las reservas o que tenían familiares en el ejército, se pusieron de pie en señal de respeto. No todos saludaron militarmente, pero todos inclinaron sus cabezas con reverencia. La fiscal Sandra Ruiz, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se puso de pie. No saludó, pero colocó su mano sobre su corazón. «Lo siento», susurró, aunque sabía que Robert probablemente no podía escucharla. En cuestión de segundos, toda la sala estaba de pie. Todos excepto una persona. El juez José López permanecía sentado en su estrado, paralizado. Su rostro había pasado del blanco al gris ceniza. Sus manos temblaban visiblemente sobre el escritorio de caoba. Quería levantarse, quería decir algo, pero su cuerpo no respondía. Estaba atrapado en la horrible realización de lo que había hecho. Había humillado a un héroe. Había usado su autoridad para burlarse de alguien que había servido con más honor en un día de lo que López podría acumular en toda su vida. El teniente coronel Hernández, después de bajar su saludo, se giró hacia López. Caminó lentamente hacia el estrado, subiendo los 3 escalones hasta quedar cara a cara con el juez. Cuando habló, su voz era baja, pero cada palabra caía como piedras pesadas. «Juez López, no estoy aquí para juzgarlo. No tengo autoridad sobre este tribunal civil. Pero quiero que entienda algo». Hernández señaló hacia Robert. «Ese hombre ha visto cosas que le romperían la mente. Ha tomado decisiones que mantendrían despierto a la mayoría de las personas por el resto de sus vidas. Ha sacrificado su juventud, su salud y su paz mental para servir a un país que aparentemente lo ha olvidado». López abrió la boca, pero no salió ningún sonido, y cuando vino aquí hoy, buscando justicia, usted lo ridiculizó, no por sus argumentos, no por la validez de su defensa, sino por su apariencia, por su humildad, por atreverse a representarse a sí mismo. Hernández se inclinó más cerca. «Usted humilló a la justicia misma, señor, porque si un hombre como el coronel King no puede recibir un juicio justo en su propia tierra, ¿quién puede?». El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Hernández se enderezó y bajó del estrado. Caminó de regreso hacia Robert y le extendió la mano. Robert la estrechó firmemente. «Coronel King, en nombre del Departamento de Justicia Militar y de todos los hombres y mujeres que han servido bajo su guía legal, le pido disculpas por lo que ha experimentado hoy. Esto no representa los valores por los que usted luchó». Robert finalmente habló y su voz era suave pero clara. «Aprecio sus palabras, teniente coronel, pero no vine aquí esperando tratamiento especial. Vine esperando justicia. Eso es todo lo que cualquier ciudadano merece. Y eso es exactamente lo que obtendrá. Señor». Hernández se giró hacia López. «Juez López, bajo el protocolo de restauración de honra, este caso será revisado por un panel independiente. Todos los cargos contra el coronel King serán suspendidos hasta que se complete una investigación completa de los procedimientos de hoy». López asintió débilmente, incapaz de formar palabras. «Además», continuó Hernández, «estaré presentando un informe completo de este incidente al Colegio de Magistrados. No busco venganza, pero sí busco responsabilidad».
Hernández hizo una señal a los oficiales que lo acompañaban. Uno de ellos se acercó a Robert con una caja pequeña. Al abrirla, reveló un documento oficial. Coronel King, aunque está retirado, su servicio nunca será olvidado. Esta es una carta oficial del general comandante de la División de Justicia Militar, reconociendo su servicio y expresando el agradecimiento de toda la institución. Robert tomó la carta con manos que, por primera vez en todo el día, temblaron ligeramente. La emoción que había mantenido contenida durante horas finalmente amenazaba con desbordarse. «Gracias», dijo simplemente. Hernández saludó una última vez. «El honor es nuestro, coronel. Si me permite, lo escoltaré fuera de este lugar». Robert asintió. Mientras se giraba para salir, su mirada recorrió la sala una última vez. Vio a los veteranos que aún estaban de pie. Vio a la fiscal con lágrimas en los ojos. Vio a los abogados jóvenes que lo miraban con nuevo respeto y comprensión. Y finalmente, su mirada se posó en el juez López. No había ira en los ojos de Robert. No había triunfo ni satisfacción. Solo una tristeza profunda por un sistema que a veces olvida que la autoridad sin humildad es tiranía y que el poder sin sabiduría es peligroso. Robert caminó hacia la puerta, flanqueado por Hernández y los otros oficiales. El alguacil Martín les abrió el paso, manteniéndose en posición de firmes hasta que desaparecieron de vista. Cuando las grandes puertas de madera se cerraron detrás de ellos, la sala permaneció en silencio por un largo momento. Nadie se movió, nadie habló. Finalmente, el juez López se puso de pie con movimientos mecánicos. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro. «Este tribunal está suspendido por el resto del día». Bajó del estrado y caminó hacia su oficina privada sin mirar a nadie. Cuando la puerta se cerró detrás de él, se dejó caer en su silla y enterró su rostro en sus manos. En su escritorio aún estaba el expediente de Robert King. López lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer realmente por primera vez. Leyó sobre las condecoraciones, sobre los casos históricos, sobre el servicio distinguido. Leyó sobre un hombre que había dedicado su vida a la justicia y que, en un día, había experimentado la injusticia más profunda. López cerró el expediente y miró hacia la ventana de su oficina. La ciudad se extendía ante él, indiferente a su vergüenza, indiferente a su realización tardía de que la toga que llevaba no lo hacía superior a nadie. Solo lo hacía responsable de hacer lo correcto. Y ese día había fallado. 3 semanas después del incidente en la corte, un panel independiente de 3 jueces revisó el caso de Robert King. Tomó exactamente 47 minutos determinar que no había base legal para los cargos. El préstamo en cuestión había sido firmado cuando Robert estaba bajo un estatus legal especial de servicio militar que efectivamente hacía inaplicable su responsabilidad civil. El código de 1978 que Robert había intentado citar era completamente relevante y válido. Todos los cargos fueron desestimados. No hubo fianza, no hubo multa. Solo disculpas oficiales. El juez José López fue suspendido por 6 meses sin paga y obligado a completar un curso de sensibilidad judicial y ética legal. No fue el fin de su carrera, pero fue una marca permanente en su expediente. Algo que lo seguiría por el resto de su tiempo en el estrado. Algunos dirían que fue un castigo suave. Otros dirían que fue justo, pero lo que nadie podía negar era que López cambió después de ese día. Se volvió más cuidadoso, más humilde, más consciente de que cada persona que entraba a su corte era un ser humano completo, con una historia que él no podía ver con solo una mirada. El alguacil Martín solicitó y recibió una transferencia al Departamento de Asuntos de Veteranos. Quería trabajar en un lugar donde pudiera honrar directamente a aquellos que habían servido. Antes de irse, visitó a Robert King en su modesto apartamento. «Coronel», dijo Martín en el umbral de la puerta, «solo quería agradecerle por su servicio y por enseñarme algo importante». «¿Qué te enseñé?», preguntó Robert con genuina curiosidad, que el verdadero honor no necesita anunciarse.
que la fuerza más grande es la dignidad bajo presión y que a veces el heroísmo significa soportar la injusticia con gracia, confiando en que la verdad eventualmente prevalecerá. Robert sonrió suavemente. Hiciste lo correcto ese día, Martín. Cuando viste algo que no estaba bien, actuaste. Eso también es heroísmo. Martín saludó una última vez antes de irse, y Robert vio cómo el joven se alejaba por el corredor. Sintió algo que no había sentido en años: esperanza. Esperanza de que la próxima generación comprendiera lo que realmente importaba. La historia del coronel Robert King no terminó en ese tribunal. De hecho, apenas comenzó. Un periodista local, que había estado presente ese día como parte de su cobertura rutinaria de casos judiciales, escribió un artículo sobre lo sucedido. El artículo se volvió viral. En cuestión de días, la historia de Robert King estaba en todos los noticieros nacionales. Veteranos de todo el país comenzaron a compartir sus propias experiencias de falta de respeto y de ser ignorados por la sociedad que habían jurado proteger. El incidente se convirtió en un catalizador para conversaciones más amplias sobre cómo tratamos a aquellos que han servido. Se creó una fundación en honor a Robert, la Fundación de Justicia del Coronel King, dedicada a proporcionar representación legal gratuita a veteranos que no podían pagarla. Robert fue invitado a ser el presidente honorario. Aceptó con la condición de que pudiera trabajar activamente en los casos, no solo ser un nombre en un papel membretado. A sus 57 años, Robert King encontró un nuevo propósito. Ya no como fiscal militar, sino como defensor de aquellos que habían servido como él. 2 años después del incidente, en una ceremonia en el Capitolio Nacional, Robert King fue honrado con el Premio al Servicio Civil, otorgado a ciudadanos que continúan sirviendo a su país incluso después del retiro militar. Asistieron cientos de veteranos, muchos de los cuales habían sido ayudados por su fundación. Cuando le pidieron que diera un discurso, Robert subió al podio con la misma humildad que lo había caracterizado siempre. Llevaba puesto su viejo blazer, ahora remendado profesionalmente, y en su solapa, el emblema de fiscal militar brillaba bajo las luces. No merezco este premio más que cualquier otro veterano en esta sala, comenzó. Mi historia no es especial, es la historia de miles de hombres y mujeres que sirven en silencio, que regresan a casa sin fanfarria, que continúan viviendo con dignidad, incluso cuando el mundo no les presta atención. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia. Lo que sucedió en esa corte hace 2 años no fue una tragedia, fue una lección. Me enseñó que el sistema no es perfecto, pero que está lleno de personas que sí quieren hacer lo correcto. Personas como el alguacil Martín, que vio algo incorrecto y tuvo el coraje de actuar. Personas como el teniente coronel Hernández, que defendió el honor cuando era más necesario, pero más que nada, me recordó por qué serví en primer lugar. No por reconocimiento, no por medallas o promociones, sino porque creía y aún creo que cada persona merece justicia, cada persona merece respeto. Y cada persona merece ser vista como un ser humano completo, no solo como lo que aparentan en la superficie. El aplauso que siguió fue atronador. Veteranos, políticos, ciudadanos comunes, todos de pie, todos aplaudiendo no solo al coronel King, sino a los valores que él representaba. En la parte trasera de la sala, discreto y casi invisible entre la multitud, estaba el juez José López. No había sido invitado oficialmente, pero había venido de todos modos. Necesitaba estar allí, necesitaba escuchar. Cuando Robert bajó del podio, López se acercó vacilante. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente, pero ahora que estaba aquí, las palabras se le escapaban. «Coronel King», dijo finalmente, su voz apenas audible sobre el ruido de la celebración. Robert se giró y vio a López. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego Robert extendió su mano. «Juez López». López miró la mano extendida sintiendo que no la merecía.
pero la estrechó de todos modos, y en ese apretón de manos sintió algo inesperado. Perdón, yo solo quería que supiera que lo que hice ese día. No hay disculpa suficiente. No se necesita disculpa, dijo Robert gentilmente. Solo aprendizaje, solo crecer. Es lo que todos hacemos. López asintió con los ojos brillantes. Usted es un hombre mejor de lo que yo jamás seré. No, dijo Robert, y su sonrisa era genuina. Solo soy un hombre que ha tenido más tiempo para aprender de sus errores. Usted llegará allí también. López se retiró después de eso. Pero algo había cambiado en él. Una carga que había llevado durante 2 años finalmente comenzaba a aligerarse. Robert King vivió otros 20 años después de ese día en el tribunal. Nunca se casó, nunca buscó riqueza o fama. Continuó trabajando con veteranos hasta que su salud ya no se lo permitió. Cuando finalmente falleció a los 77 años, su funeral fue asistido por más de 1000 personas. Generales, soldados rasos, jueces, abogados y ciudadanos comunes, todos vinieron a despedirse del hombre que les había enseñado que el verdadero heroísmo no está en los campos de batalla, sino en cómo vivimos cada día. Su lápida era simple, como él habría querido. Decía solo: Coronel Robert James King, 1968-2045, sirvió con honor. Vivió con gracia, pero en los corazones de aquellos que lo conocieron había un epitafio mucho más largo. Uno que hablaba de un hombre que se negó a dejar que la amargura lo consumiera, que eligió la dignidad sobre la venganza, que demostró que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en permanecer firme en silencio. Y en las salas de los tribunales de todo el país, en las academias de derecho y en las escuelas militares, la historia del coronel King se convirtió en leyenda. Una historia que se contaba a nuevos jueces, nuevos abogados, nuevos oficiales. Una historia que preguntaba: ¿cómo tratarías a alguien si supieras su historia completa? ¿Y por qué no tratamos a todos con ese mismo respeto, incluso cuando no conocemos su historia? Porque al final, todos estamos luchando batallas invisibles. Todos llevamos cicatrices que otros no pueden ver. Y todos merecemos ser tratados con la dignidad que le damos solo a aquellos que ya sabemos que la merecen. El coronel Robert King no solo sirvió a su país durante 25 años en uniforme. Sirvió a su país cada día después, recordándole al mundo lo que realmente significa el honor. Y ese servicio, ese legado silencioso de gracia bajo presión, es el tipo de heroísmo que cambia el mundo no con explosiones dramáticas, sino con la constante, inquebrantable insistencia de que cada persona importa, que cada vida tiene valor, y que la justicia no es solo un ideal abstracto, sino algo que debemos elegir vivir cada día. Si la historia del coronel Robert King tocó tu corazón, no dejes que termine aquí. Hay miles de veteranos como él en todo el mundo, hombres y mujeres que sirvieron con honor y que ahora viven en el silencio, olvidados por la sociedad que protegieron. Suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que podamos seguir contando estas historias. Historias que necesitan ser escuchadas. Historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que aprendiste de este relato. ¿Conoces a algún veterano en tu vida que merece ser honrado? Cuéntanos su historia, porque cuando compartimos estas historias, cuando nos tomamos el tiempo de ver más allá de las apariencias, honramos no solo a los veteranos, sino a la humanidad misma. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero poder no está en la arrogancia, sino en la humildad. Que la verdadera fuerza no está en gritar, sino en permanecer firme en silencio. Y recuerda, en un mundo que celebra el ruido, nosotros celebramos el silencio de quienes lo dieron todo sin pedir nada a cambio. Únete a nuestra misión en el silencio de un héroe, porque estos héroes no deben ser olvidados. Nunca.